Muy buenas tardes, son las 7:30 de este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Mañana celebraremos el Día de los Difuntos y en el paso de uno a otro, la Noche de las Ánimas, fiesta de interés turístico regional. Bienvenidos a una noche en la que las almas de los templarios y los nobles de Soria parecen despertar. También las ánimas que plasmó Gustavo Adolfo Bécquer en su leyenda del Monte de las Ánimas, que hoy, en este paraje de Sant Pelegrín, nos custodia a lo lejos. Aquí en Soria, esta no es una noche cualquiera. De hecho, este espacio ánimas se prepara para vivir una velada en la que los ecos del pasado se confunden con el presente. Hoy, como cada año, nos sumergimos en la lectura de las ánimas, toda una fiesta literaria, un ritual que cumple 40 ediciones y que empezó de la mano de Ernesto López Gavira. Era 1986 cuando Ernesto, junto a 30 curiosos y amigos, se aproximaron a un claro en el Monte de las Ánimas, donde encendieron una hoguera para leer con túnicas y antorchas la leyenda y ya por último, sobre el ígneo manto de ascuas, pasar descalzos los más atrevidos. Hoy serán 8. Ha llovido mucho desde aquel otoño de 1986, pero hoy, casi 40 años después, hay cosas que permanecen inalterables y ese es el alma de este festival, que hoy aquí pone el broche de oro, que hoy pone el culmen a esta edición número 40. Un festival que habla de nuestras tradiciones, que habla de nuestra cultura, también, por supuesto, de la literatura. Y es precisamente por ello por lo que recibimos aquí, en este paraje de Sant Pelegrín, a la concejala de Cultura, a Gloria Gonzalo. Qué noche más especial, qué gran broche de oro, ¿verdad, Gloria?, a este festival de las ánimas. Total, ¿no? Esta es la noche que merecemos, ¿no? Y la noche que merece el Festival de las Ánimas con todo el esfuerzo, con todo el trabajo que lleva detrás y con todo el éxito, ¿no? Porque es una maravilla ver cómo ha transcurrido el festival y ver este espacio Ánimas esta noche. Como decimos, la lectura de las ánimas es un momento, es una parte de este festival que conjuga emoción, misterio, por supuesto, en las palabras de Gustavo Adolfo Bécquer, y también historia. ¿De qué manera, qué supone para Soria mantener viva esa tradición? Yo creo que es una responsabilidad, ¿no? El orgullo y la difusión del legado literario de nuestra ciudad, yo creo que es una responsabilidad que tenemos no solamente para mantener, sino para difundir. Y yo creo que el Festival de las Ánimas es un poco eso, ¿no? Lo que hace es recoger la leyenda, hacerla nuestra y darla a conocer a tantas y tantas personas. Han pasado 4 décadas desde que comenzara esa lectura de la leyenda. Muchas cosas han cambiado. El festival se ha convertido en todo un referente. Como soriana, ¿cómo has vivido ese crecimiento? Bueno, yo fui al Monte de las Ánimas de verdad cuando íbamos poquita gente, ¿no? Con Ernesto y con su padre, ¿no? Y eso, bueno, pues eso, el haberlo vivido, es verdad, ¿no? Cómo ha ido creciendo y creciendo. Como soriana, pues he participado de diferentes maneras y me parece, bueno, pues se lo cuento, ¿no? A todo el mundo de fuera y de hecho mi familia, ¿no? Que no vive aquí, viene al Festival de las Ánimas, por supuesto. Son muchos los que repiten, son muchos los sorianos y sorianas que cada año se dan cita. Aquí, por ejemplo, en este paraje de Sant Pelegrín se contabilizan por en torno a 2.000, más de 2.000 personas las que van a escuchar atentamente la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Un festival que va creciendo y se ve cómo Soria también se involucra con él. Por ejemplo, este año veíamos cómo arrancaba esta edición en la Biblioteca Pública, convertida en todo un espacio sonoro de leyenda. Soria se vuelca también, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es lo más emocionante. Es un festival muy participativo, solo hay que ver en el voluntariado, ¿no? Que mueve la asociación. La propia asociación cada vez está creciendo más y la gente ya no solamente va a ver, sino también a participar del mismo. Y yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Que al final es un festival de la ciudadanía y hecho por la ciudadanía. Esta lectura de las ánimas, declarada de interés turístico regional en el 2023, se aspira a conseguir ese distintivo también a nivel nacional. Sí, se aspira y yo, vamos, tengo toda la confianza de que se conseguirá, porque, bueno, es que a las pruebas me remito, yo creo que cumple, ¿no? con todo aquello que se persigue, ¿no? En ese distintivo. Y es que no son pocas las actividades que han tenido lugar aquí en Soria, en la ciudad de Soria, durante todos estos días. Ayer, por ejemplo, veíamos
el desfile por las calles de Soria y podemos ver incluso cómo se abre a novedades este año con dos vertientes, como los templarios partían de una zona determinada de la ciudad, los nobles de otra, cómo se unían y terminaban en esa plaza mayor a los pies de la Casa de los 12 Linajes con la quema del Ninot, otra de las grandes novedades de este año. Sí, a mí me parece que ha sido todo un acierto, ¿no? El hacer ese encuentro, y bueno, esto también ha sido gracias a que cada vez hay más personas, ¿no?, que se involucran en ese desfile, participando del mismo de manera activa y siendo actores y actrices del mismo. Yo creo que la calidad y el rigor histórico, por ejemplo, en los trajes, ¿no?, que creo que hay que mencionar siempre el trabajo de las personas que lo hacen posible en el taller de empleo de Luisa y Eduardo, que están con el alumnado de ese taller de empleo trabajando durante 9 meses para que esas maravillas, ¿no?, de trajes que son auténticas joyas formen parte del festival. Desde luego, también hemos sido partícipes de esa exposición que albergaba el Palacio de la Audiencia, que lo seguirá haciendo hasta el próximo 2 de noviembre, hasta mañana mismo, y que se erige también como otra de las grandes vertientes. Hacíamos referencia antes a esos más de 10 días de actividades, hasta 130 actividades programadas. Todo culmina hoy aquí, y te quiero preguntar, Gloria, estamos viendo como cada vez son más los que se acercan. ¿Cuál es el ambiente que se respira aquí, en este paraje de San Pelegrín? A mí me parece un ambiente mágico, de verdad, ¿no? El encuentro, es que lo piensas, ¿no?, y es emocionante porque nos encontramos para escuchar, ¿no? El otro decía una persona que bajaba, es que te lean es un privilegio, y es verdad, ¿no? Y tener a esas personas que nos leen la leyenda de las ánimas en directo, ¿no?, con 2000 personas que estamos aquí, que nos encontramos para escuchar, ¿no?, para disfrutar de la leyenda, me parece mágico, y por no hablar del momento del fuego, ¿no?, que es espectacular. También otra tradición que nos conecta con otras tradiciones que tenemos en la provincia, como el Paso del Fuego de San Pedro Manrique. Sí. Seremos partícipes de ello esta noche. Será precisamente ese paseo sobre el ígneo manto de las brasas del fuego, será el culmen a este Festival de las Ánimas. Gracias, Gloria, por acercarte, por estar aquí con nosotros en este set y acompañarnos en esta noche. Ahora toca disfrutarla. Ahora voy a escuchar. Muchas gracias. Lo dicho, esta noche será este año Isabel Valls la encargada de llevar a cabo la lectura del Monte de las Ánimas, esa lectura de Gustavo Adolfo Bécquer. Una lectura que muchos esperan año tras año, y es que aquí se dan cita importantes dobladores profesionales de la voz que nos sumergen en el universo de Gustavo Adolfo Bécquer, el periodista, y es que también era cronista de lo que sucedía en la provincia, de las historias. Todo ello tendrá lugar esta noche, y es que les estamos diciendo que es esa lectura, esa leyenda, una de las más representativas. Vamos a hablar con Isabel Valls. Ella será la que protagonice ese momento culmen de esta Noche de las Ánimas, una noche tan esperada, tan desde luego precedida por tantas y tantas actividades. Esta noche no va a ser lo único que se escucha aquí, esa lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas. También podremos escuchar a la coral y voces blancas de Soria, con tanta historia, con tantos miembros que nos van a deleitar. Y es que qué importante también el papel de la música, que nos sumerge en ese universo. Y por supuesto, lo que están viendo, ya prende, ya se consume esa hoguera, esa pira de más de 500 kilos de leña que con sumo cuidado han estado preparando. Y esa preparación es síntoma, es símbolo precisamente de todo el trabajo que hay detrás, de ese papel que tiene la organización. Decíamos que el momento más esperado es la lectura del Monte de las Ánimas, y nosotros estamos precisamente con Isabel Valls, que es la encargada de poner voz a esa leyenda llevada a cabo, escrita por Gustavo Adolfo Bécquer en 1861. Más de un siglo después. Isabel, bienvenida a este set. Gracias por estar aquí. Eres tú la que pone voz. ¿Cómo te sientes? Pues muy emocionada. Ahora mismo es como una mezcla de nervios, la responsabilidad, viendo todo esto, pues emoción. También llevo conmigo la emoción de todos mis compañeros que me han hablado de su experiencia estando aquí, leyendo esta maravillosa lectura que, conforme la vas preparando, más te vas metiendo en ella y más cosas bonitas le vas viendo y más bien escrita la encuentras, y es una maravilla, y vas profundizando cada vez más en ella. Estoy muy contenta, estoy emocionada y también nerviosa, para qué negarlo, pero bueno, eso es que respeto lo que voy a hacer, así que...
Y es que estamos hablando de una lectura, una leyenda del siglo, bueno, pues 1861, y estamos hablando de una leyenda muy enraizada, también aquí con la provincia de Soria. Sí, que eso me parece muy bonito ver cómo actualmente, después de tantos años, se sigue viviendo de esta manera. Me parece súper bonito el reconocimiento, me parece precioso que además no haya fallado ni un año desde que empezó y que así siga. Me parece algo bueno que se suma a esa emoción. Sobre la leyenda, ¿qué es lo que te llama la atención de ella? No sé si hay quizá a lo mejor algún paraje en el que te hayas detenido, en el que quizá a través de la propia locución, a través del tratamiento de la voz, quieras marcar incisión, quieras incidir en él. Bueno, yo creo que es toda la parte final. La parte final donde Beatriz vive en sus propias carnes esa sensación en ese momento final después de haber provocado que Alonso fuera al monte en un día así. Tal como está escrito, bueno, yo me iba emocionando, o sea, es como que vas cada vez sintiéndolo con más intensidad. Está escrito de una forma que además culmina en el momento justo que tiene que culminar. Yo creo que para mí esa es la parte que disfruto más, creo yo, leyéndola. Te conocemos, o mejor dicho, te reconocemos por la voz de Bella Swan en la saga de Crepúsculo, también por Amanda Seyfried en Mamma Mía. ¿Qué supone para ti leer esta lectura? Porque no es lo mismo doblar un personaje a nivel cinematográfico que guiarnos a todos a través de la lectura de una leyenda íntegra. Es como una faceta, es como ampliar un poquito, ¿no? Es como una rama de mi trabajo que lo hace, que enriquece más, ¿no? Es como cuando nosotros estamos doblando y tenemos un off, que lo llamamos, ¿no? Una narración también, una parte donde no ves la cara, donde no ves la expresión de la actriz, que es lo que para mí es más importante cuando hacemos doblaje, es mirar los ojos de ese actor, de esa actriz, que es lo que más te dice, no es lo que más te da. Tienes que escuchar el tono, tienes que adaptarte, tienes que imitar, copiar, pero básicamente ya no es solo eso, sino adaptar a tu lengua y además transmitir, porque si no transmites puedes copiar muy bien un tono, pero si ahí no hay alma, no hay ánima, pues eso no llega. Y cuando tenemos un off es cuando a veces eso molesta un poco, o sea, molesta. Es lo que más cuesta cuando estás empezando, porque no tienes esa referencia de esa cara que te lo está dando, tienes solamente el audio, que también es una referencia, ¿no? Pero para mí es más complicado. Y una vez encuentras la técnica y lo logras, también es muy bonito para mí, ¿no? En este caso le doy mi toque. Cada uno de los que venimos cada año le damos nuestra expresividad y claro, a veces ves a alguien que te ha gustado mucho y piensas, ay, si lo hago así, y luego al final te das cuenta que dices, no, voy a fluir y hacerlo como yo creo que me va a salir bien a mí y como yo creo que voy a transmitir, no voy a copiar a nadie, ¿no? Al hilo precisamente de esa transmisión, de esa conexión con el público, aquí son cada vez más los que están ocupando este paraje de San Pellegrín, hasta 2000 personas muy atentas de precisamente esa lectura. ¿Qué pretendes transmitir? ¿Qué emociones te gustaría despertar en esa atenta mirada de más de 2000 personas? Pues entiendo que casi todo el mundo que está aquí prácticamente se la sabe de memoria o no, pero que conocen muy bien este paraje, esta lectura, esta leyenda. Entonces yo lo que me gustaría a mí es que llegara algo nuevo, que lo escuchan cada año, pero que cada año que lo escuchan hay algo distinto que haya llegado, o a lo mejor un momento en el que a lo mejor no se habían percatado o no les había llegado de la misma forma, pues que, ostras, pues este año lo que más me ha gustado ha sido esta parte, o me gustaría, pues eso, llegar a las personas, sobre todo con algo que ya conocen mucho, pero igualmente hacérselo llegar. Isabel, tu voz de una manera u otra a los espectadores nos ha acompañado a través del cine y hoy se une a una de las leyendas, como decimos, más emblemáticas, más enraizadas aquí en la provincia de Soria, así que solo te puedo desear toda la suerte del mundo y sobre todo que disfrutes de ese momento. Pues yo muchas gracias, yo lo que puedo es agradecer, porque para mí estar aquí es un honor y es algo que ya se va a quedar ahí para siempre en el recuerdo y pienso volver a sentarme ahí a escucharlo. Bueno, esto ya se convierte en una cita, desde luego Sí. que muy secundada, ¿no?, por muchos, y es que es el gran referente en lo que respecta al misterio en esta noche tan secundada de las ánimas. Gracias, Isabel. Gracias a vosotros.
Y es Muchas que gracias. queda muy poquito para que comience ese acto, para que comience esta Noche de las Ánimas en el marco de la 40ª edición del festival aquí, en este paraje de San Pelegrín. Por delante, más de 10 días, más de 130 actividades programadas. Esta aventura, esta edición número 40, comenzaba un 23 de octubre en la biblioteca pública. Allí, esa biblioteca se convertía en un espacio sonoro de leyenda, con las leyendas, precisamente una de ellas, era esta leyenda del Monte de las Ánimas, cómo se lo acercan a los más pequeños. Y es que tal y como indica Isabel, esta leyenda es conocida por todos, me atrevería a decir, por mayores que se lo cuentan a sus nietos, a sus familiares. También, por supuesto, los más pequeños. Y es que no son pocos los que hablan y saben lo que escuchamos cuando hacemos referencia a Beatriz, a Alonso, a ese Monte de las Ánimas que hoy nos respalda, que hoy está aquí muy cerquita y que yo creo que de una parte u otra forma parte, por supuesto, de todos los sorianos. También, cada vez más, de aquellos que se animan a participar de esta lectura, de esta Noche de las Ánimas. En este set también me acompaña Tomás Hijo, un reconocido ilustrador. Llevas, bueno, pues más de medio centenar de obras publicadas con tus ilustraciones. Y Tomás, has sido el encargado de envolvernos en la magia que envuelve la ciudad de Soria durante estos últimos días. Y es que no han sido pocos los que probablemente por las calles de Soria o ya en la tele se han cruzado con ese cartel que te has encargado de crear. Tomás, es todo un placer recibirte aquí. Gracias por estar con nosotros, lo primero de todo. El placer es mío, esto tiene una pinta maravillosa. Te quiero preguntar qué supone para ti haber sido el encargado de anunciar las ánimas a través del cartel y cómo encaja esa leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer con tu universo creativo. Pues para mí ha sido una vuelta a la adolescencia casi, porque yo era un adolescente que leía mucho y que leía mucha fantasía, y una de mis cosas favoritas en aquel tiempo eran las rimas y leyendas de Bécquer. Y yo era uno de esos niños un poco raros que por la noche me iba por ahí al campo con amigos y aparte de tomar alguna cerveza que otra, pues leíamos poemas, leíamos cuentos y nuestros favoritos siempre fueron los rimas y leyendas de Bécquer. Así que cuando tuve que hacer este cartel, me daba la impresión de que volví a un territorio conocido que durante un tiempo no era transitado, pero que me agradaba mucho volver a recorrer. ¿Qué sensaciones has buscado transmitir a todo aquel que se enfrente, que vea y disfrute de ese cartel y sobre todo cuáles han sido las líneas maestras en la creación del mismo? Las líneas maestras me las proporcionó el Nano y la organización del festival y se trataba de hacer una especie de juego en el que estuviera incrustada la leyenda. Y entonces yo tengo un grabado anterior, yo me dedico a hacer grabados, y tengo un grabado anterior que tenía este mismo planteamiento y creo que es lo que a ellos les movió a llamarme para hacer este trabajo. Y entonces es una especie como de hermanito de otro grabado que yo tengo, que es un juego donde se cuenta una historia, ¿no? Y tal vez en mi imaginación y mi fantasía algún día se pueda llegar a jugar al juego de las ánimas como si fuera un juego de la oca, porque si ves el cartel, las casillas están numeradas y en cada una se podría buscar alguna especie de acontecimiento para hacer una especie de oca de las ánimas. La lectura de la leyenda de las ánimas, desde luego que engloba emoción, engloba misterio. ¿Eso cómo se traduce en tu cartel? Pues se traduce por medio de todas las herramientas que tenemos los artistas gráficos y los ilustradores, por medio de la forma, por medio del color, por medio de la caracterización de personajes, por medio de la composición, y en este caso yo lo que traté es de llevar mi estilo, que tiene una cierta holgura, que tiene una cierta horquilla, a un estilo pues muy medievalizante, no porque Bécquer lo sea, sino porque la leyenda sí que tiene esos ecos y ese sabor. Y entonces se trató de hacer una especie de juego medio románico, medio moderno, con una gama de colores muy apagada, y que consiguiera transmitir esa sensación de antigüedad y de misterio que transmite la leyenda. ¿Hubo a lo mejor algún elemento en el que debamos detenernos para captar la esencia del cartel? Porque como bien indicas, está lleno de simbología y además es un cartel desde algo que muy minucioso y detallista, si tuviésemos que describirlo. Hay varias imágenes que tienen una especial dificultad, sobre todo el retrato de Bécquer y sobre todo esos elementos arquitectónicos que había que simplificar de una forma muy grande y introducir una ilustración que por otra parte era muy pequeña, ¿no? Pero sí que es verdad que luego sí que he intentado introducir en el vestuario de los personajes, en algunos de los broches, de las capas, pues motivos que fueran lo más fieles posibles a la supuesta época en la que sucede la leyenda, ¿no? Entonces sí que hay esa minuciosidad, no solo en la ejecución del trabajo, sino también en la propia documentación. Tomás, toda una obra de arte la que hemos estado viendo durante estos días, durante todas estas actividades que engloban el Festival de las Ánimas. Solo me queda darte las gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por ese trabajo. Disfruta mucho de la lectura. Muchísimas gracias a ti, lo haré. Queda muy poquito para que comience
comience esta noche de las ánimas, y con quien también hemos podido hablar es con Catherine Neville, que visitaba Soria para recoger esa máscara de ánimas 2025, una escritora del misterio, del terror, que mueve millones de lectores. Hemos podido hablar con ella y esto es lo que nos ha dicho. Estoy realmente emocionada. Me encantan cosas como Caminar sobre el fuego, y mi último libro se llama El fuego. Nano, de hecho, el director, me escribió y me habló sobre ello. Yo no lo conocía. No había leído todas las leyendas. Realmente me recordó a todo. Me hizo pensar en las poesías de Keats y diría también en los misterios de Edgar Allan Poe. Me pareció algo realmente emocionante. Tener un festival sobre literatura, sobre el gran arte, es justo lo mío. Las tradiciones son cosas del pasado, así que esto realmente es maravilloso, es genial. Y no sabía desde cuándo existía. Además, nunca había estado en Soria, y es un lugar tan mágico. Hoy acabamos de llegar en coche, y vimos todas esas casas antiguas, y fuimos a la iglesia, donde también estaban inaugurando y haciendo todo tipo de cosas mágicas. Mi antiguo asistente Víctor ha recorrido entero el Camino de Santiago. Y llegó aquí a Soria hace un par de años, justo en la noche de San Juan, cuando estaban haciendo el camino sobre las brasas. Así que está intentando convertirse en todo un experto en caminar sobre el fuego y todas las ceremonias mágicas que lo rodean. Así que voy a enviarle fotos y vídeos. Ahora él está en Ecuador, pero se los mandaré por WhatsApp para que vea lo que estamos haciendo. Bueno, sin duda voy a usarlo en mi próxima novela. Palabras de Catherine Neville, quien nos ha atendido con gran amabilidad esta mañana, este mediodía, en el parador de Soria. Pues cada vez son más los que se acercan hasta aquí, hasta este paraje de Sant Pelegrín. Nosotros vamos a estar pendientes de mostrarles todo. Volvemos en unos minutos. Saludamos a los espectadores de Castilla y León en esta tarde-noche del sábado 1 de noviembre. Custodiados por el Monte de las Ánimas, en este paraje de Sant Pelegrín, asistimos a la lectura de una de las leyendas más emblemáticas de Gustavo Adolfo Bécquer. Una noche, esta de las Ánimas, que clausura una nueva edición del Festival de las Ánimas. Nos acompaña el periodista turolense Premio Planeta, hijo adoptivo también de Ágreda, muy ligado a este festival y también por extensión a la provincia de Soria. Javier Sierra, gracias por estar aquí. Es un placer y sobre todo es un momento de asombro porque yo creo que no existe en toda España ningún lugar en el que se reúnan 2000 personas para leer un texto que tiene más de un siglo de antigüedad, y esto habría que ponerlo en valor incluso dentro de los cánones de la literatura y de los eventos literarios contemporáneos. No es la primera vez que nos acompañas, que estás aquí y que te das cita en este Festival de las Ánimas. De hecho, el año pasado recogías esa máscara, ese premio Máscara Ánima en el 2024. Cuéntanos. Sí, bueno, la organización tuvo a bien entregarme el premio Máscara de Ánimas en reconocimiento a un tipo de literatura que en algunos aspectos es heredera de las leyendas y yo diría de los asombros de Gustavo Adolfo Bécquer. Así que lo recogí encantadísimo y lo que más me gusta es que este año ha merecido ese galardón de Máscara de Ánimas Catherine Neville, ¿no? La autora norteamericana del 8, que para mí fue una inspiración cuando en fin, de adolescente pude leer su literatura y una fuente de inspiración total, no solo para mí, sino para muchos otros escritores. Así que ella lo reciba también es internacionalizar a Bécquer, en fin, a la Máscara de Ánimas como premio y sobre todo a este evento tan especial. Precedes en este premio a Catherine Neville, quien por cierto nos ha relatado, nos ha contado aquí en la 8 Soria cómo una parte de su próxima novela también va a estar ambientada, bueno, en toda esta magia, ¿no?, que sucede, que se da cita aquí en Soria. No olvidemos que su última novela se fuego. titulaba El fuego y evidentemente está muy conectado con el espíritu que estamos invocando esta noche en Sant Pelegrín, así que
obviamente, Catherine Neville va a tener muchas cosas más que contar. Yo bisbiseo mucho con ella, cotilleo mucho desde que está en España, la recibí en el aeropuerto y la he ido acompañando hasta este lugar. Y hemos hablado mucho de su fascinación por lo que aquí va a suceder, ¿no? Lo de los pisadores de brasas a nosotros nos puede resultar exótico, interesante, pero para una autora de los Estados Unidos, nacida en Missouri, bestseller internacional, traducida en 42 idiomas, no es exótico la palabra que lo define, es superlativo. Y eso es lo que vamos a disfrutar aquí. Precisamente ese paso del fuego, de esas brasas que están viendo, de esos más de 500 kilos de leña, van a poner el broche de oro a esta Noche de las Ánimas que parece comenzar ya aquí en San Pellegrín. Ahora dará paso a la coral y voces blancas de Soria, un espectáculo musical que nos sumergirá. Pero mientras, Javier, yo quiero seguir tratando algunos de los temas que se dan cita aquí esta noche. Hacía referencia al fuego, pero yo creo que también otro de los grandes temas inherente al ser humano por su condición de ser humano es la muerte. ¿Cómo inspira ese tema también en la literatura? La muerte y la jornada que hoy estamos viviendo. Para todas las tradiciones del mundo antiguo, la noche que estamos ahora mismo empezando es ese momento en el que la membrana que separa el mundo de los vivos del de los muertos se hace muy delgada, tan delgada que los muertos pueden pasar a este lado y nosotros nos podemos asomar al otro. Esa yo creo que es la gran potencia que tiene este momento y evidentemente desde el punto de vista literario, hablar de la muerte y de que se puede traspasar su umbral y volver para contarlo es el sueño de todo trovador o escritor moderno. Javier, además de periodista, eres también escritor, como en su día fue Gustavo Adolfo Bécquer. ¿De qué manera influye en tu literatura y también por extensión en la literatura actual? Bueno, el periodismo es esa forma que tenemos muchos escritores de acercarnos a las historias pequeñas que muchas veces merecen solo un breve en los periódicos, pero que esconden detrás todo un universo por expandir, ¿no? Para mí el periodismo me da la herramienta de hacer preguntas y detrás de toda pregunta hay siempre un relato pendiente de ser desarrollado. También hace referencia, ¿no?, a ese proceso de que detrás de las preguntas está también la escucha, tan importante que en su día fue para Gustavo Adolfo Bécquer, tan importante también para un periodista, ¿no? Bueno, Bécquer llegó a esta tierra evidentemente también para escribir sus artículos y sus crónicas, pero sobre todo yo creo que se encontró con un paisaje que no se esperaba, ¿no? Un paisaje donde las noches eran muy oscuras, mucho más oscuras que las que pueden ser las noches de una gran ciudad como Sevilla, ¿no?, donde él vivió tanto tiempo, o Madrid, una ciudad donde él vivió y por cierto murió durante un eclipse total de sol, en fin, también un poco casi como metáfora del combate de la luz y las tinieblas que vivimos en este momento. ¿Qué tiene, en este caso de vuelta a Soria, ese territorio soriano que encandila, que fascina y que se convierte incluso en escenario, ¿no?, para grandes autores, para distintas piezas literarias que son ya hoy en día todo un clásico? Soria tiene muchas cosas, pero si yo tuviera que destacar una por encima de todas ellas, hablaría del silencio. El silencio es muy evocador. El silencio permite que sonidos muy lejanos viajen muy lejos. Un toque de campana, un cencerro de un animal, un bisbiseo de una serpiente. Todo eso puede viajar muy lejos si hay esa quietud que es la que muchas veces asociamos a la muerte. Pero detrás del silencio hay también muchas historias, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que evocamos, invocamos y llenamos de ruido en este momento. Y es que precisamente estamos viendo ese espectáculo sonoro que nos adentra ya en la magia de esta Noche de las Ánimas. Una gran noche que no deja a nadie indiferente, porque como comentábamos, Javier, no es tu primera vez aquí. No, no es mi primera vez y tampoco va a ser la última. Para mí, desde el año pasado, el Festival de las Ánimas se ha convertido en un punto importante en el calendario anual. Vengo porque me atrae el fuego, vengo porque me atrae que ese umbral entre los vivos y los muertos se adelgace en estas horas, vengo porque se lee literatura, vengo porque puedo traer conmigo también a amigos para los que este espectáculo es un total y completo asombro.
fiesta de interés turístico regional desde el año 2023 es cada vez atractivo de más personas. Hoy aquí, en este paraje de San Pelegrín, somos más, me atrevería a decir, más de 2.000 personas. Un aforo que se ha ampliado, y es que ya el año pasado hasta 300 se tuvieron que quedar fuera. Esto es síntoma y esto habla del interés cada vez creciente que tiene este espectáculo. Bueno, vamos a tener que replantear muchas cosas seguro, ¿no?, en esta fiesta, porque sigue creciendo y creciendo, y a lo mejor hay que buscar el medio de ampliar el aforo. Quizá incluso a lo mejor hay que buscar un lugar cerca del propio Monte de las Ánimas, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que ahora todo está sobre la mesa. Esta es una fiesta que se ha dimensionado mucho desde que empezó hace 40 años, pero que creo que tiene un futuro muy prometedor. Y creo, fíjate, voy a corregir, estoy seguro de que tiene un futuro muy prometedor, porque muchas de estas 2.000 personas que hoy nos acompañan son gente joven. Son gente que deja la fiesta, deja el disfraz, deja el ruido y la discoteca para oír cómo se lee a Bécquer. Eso me parece asombroso, es el milagro de esta Noche de las Ánimas en Soria. Qué importante, Javier, que leyendas tan antiguas lleguen a nuestros jóvenes, esas leyendas a través de la tradición oral, a través de actividades como esta lectura del Monte de las Ánimas, o también, ¿por qué no?, a través del propio libro, del papel, para un escritor que supone que los jóvenes también se den cita aquí y que siga perdurando la leyenda de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, lo que supone es la confirmación de algo que ya intuimos desde que de niños nos acercamos a un libro por primera vez y vemos las letras impresas sobre el papel blanco, ¿no? Ya intuimos que ese material que está ahí es imperecedero, es eterno, que las letras no conocen la muerte, que las letras nos permiten viajar a cualquier lado de ese umbral que estábamos hablando hace un minuto, ¿no?, de esa membrana que separa mundos, que las letras nos hacen ser realmente criaturas excepcionales. Y ver cómo las letras siguen llegando a nuevas generaciones, pues te da mucha esperanza. España, y esto lo decía el último baremo del índice de lectura en nuestro país, ha aumentado el nivel de lectores a un estadio excepcional. Somos uno de los países de la OCDE que más lee. Somos uno de los países del mundo que más bibliotecas per cápita tiene. En fin, aunque no nos gusta tirarnos muchos faroles, porque los españoles siempre vivimos un poco más pesarosos de nuestra reputación, en cambio somos de los mejores lectores del mundo, y eso está bien que lo reconozcamos, y este evento lo demuestra. Eso mismo le iba a comentar Javier Sierra, este evento en pro de la lectura, en pro de la leyenda, el misterio que envuelve esta noche tan señalada, la Noche de las Ánimas. Le dejamos disfrutarla. Ha sido todo un placer compartir esta conversación, esta entrevista aquí con nosotros en directo para Castilla y León. Hasta la próxima Noche de las Ánimas. Estamos disfrutando de este espectáculo sonoro que nos envuelve en la magia de la Noche de las Ánimas, en el que la muerte y la vida se acercan, una noche mágica, llena de misterio, una noche a la luz de las velas, a la luz del fuego, de esa pira de más de 500 kilos de leña que se van consumiendo y sobre la que al término de la lectura, llevada a cabo por Isabel Valls, pisarán hasta 8 personas, como tradicionalmente se viene haciendo. Estamos en el broche de oro, estamos en el culmen a un festival que cumple 40 ediciones. Un festival que comenzó con un grupo de 30 personas dirigiéndose a un claro del Monte de las Ánimas y que ha crecido gracias al esfuerzo incansable de la organización, gracias a la colaboración de las instituciones, a los sorianos y sorianas que participan, que dan su tiempo y hacen posible un festival de estas características, y por qué no, aquellos que vienen desde otros puntos de la provincia, desde fuera incluso de la provincia, de la región y del país, un festival cada vez más internacional. Aquí precisamente se acercan ya esos monjes que van custodiando a Isabel Valls, la lectora este año de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer,
del Monte de las Ánimas. Comienza esta noche mágica, esta noche tan señalada. Sentadas más de 2000 personas dispuestas a escuchar esa leyenda tan conocida por todos. También a escuchar, a dejarse llevar por la magia de la música que nos sumerge en tantos y tantos universos. Hoy será la coral de Soria y las Voces Blancas las que nos sumerjan en esa magia. Y a esperas de que comience esa lectura y a esperas de que comience también la música de la coral de Soria, podremos ver también un resumen de actividades de este Festival de las Ánimas, que, como les decimos, cumple 40 ediciones. En más de 10 días se han programado más de un centenar de actividades, secundadas por sorianos, por sorianas y por también muchas personas llegadas de fuera que logran mantener intacto el espíritu de este Festival de las Ánimas. Vamos a verlo. El Festival de las Ánimas es toda una experiencia de misterio y emoción en el corazón de Soria, una cita en la que las palabras de Gustavo Adolfo Bécquer parecen despertar y lo mágico, lo inquietante y lo desconocido toman las calles de la ciudad. Rincones como la biblioteca pública se transforman en escenarios sonoros donde las leyendas de Bécquer cobran voz y alma, acercando su misterio a los más pequeños. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Al final, el rey impuso su autoridad. El monte que había ocasionado tantas desgracias se declaró abandonado. Y la capilla del rey... A orillas del Duero, la noche se llena de pasos y susurros. La carrera de las ánimas recorre la ribera en una cita donde el deporte se une al espíritu solidario y algún que otro susto inesperado. Las ánimas también son música y teatro. Sympathy for the Devil revive las escenas más icónicas del cine en las que el diablo se hace presente. Camino a la salvación comienza esta noche. Aquí y ahora. El festival se convierte en punto de encuentro para los amantes del misterio, la cultura y la tradición. Una gala donde se entrega la máscara de ánimas y los premios a los mejores relatos de terror y fantasía. Hi, this is Catherine Neville. I'm just delighted to be coming to Las Animas on Halloween, All Saints, All Souls. It's my favorite holiday, as everybody knows. And I absolutely love Spain. I'm coming in person so I can receive this fabulous award, and it's very, very exciting to me. Celebrar este hecho, sobre todo con una figura tan importante como Gustavo Adolfo Bécquer, es para mí un privilegio. En la penumbra de las ruinas iluminadas por las velas en San Nicolás, las voces resuenan con las palabras de grandes maestros del misterio, un instante suspendido entre el silencio, la emoción y el escalofrío. El bicho que encontraron pareció entre sustancias químicas y expresiones de horror, pero el horror de Jordán no estaba allí. Estaba en lo que no había hecho, en lo que no supo decir,
en la caricia que no llegó a tiempo. El horror era ver que el amor, si no respira, se parece demasiado a una casa fría. Las paredes del Palacio de la Audiencia atesoran la exposición de trajes medievales y 12 linajes, una obra de arte en hilo y tiempo que anticipa el gran desfile de las ánimas. Y llega la noche más esperada. Los personajes del imaginario de Becker abandonan el papel y recorren las calles de Soria, envolviéndola en un cortejo de fuego, túnicas y misterio. Como novedad, la creación del artista soriano Miguel Rodríguez, que replicando un árbol del Monte de las Ánimas ha instalado esta obra de arte efímero que arde como culmen del desfile. Ediciones después, el Festival de las Ánimas sigue creciendo, reinventándose sin perder la esencia con la que un día comenzó. Y todo acaba aquí, en la celebración de la Noche de las Ánimas, con la lectura del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Comienza la noche escuchando a la coral y Voces Blancas, con Rubén Romero al teclado y Galo Gómez en la percusión.
Aplausos para la Coral de Soria, fundada en 1976 y con más de un centenar de miembros que hoy nos han acompañado en este viaje sonoro que habla también del poder de la música para forjar nuestra identidad. En esta ocasión, como les decíamos, la coral ha interpretado dos obras tradicionales irlandesas de Michael McLean con arreglos de la directora Marta López, Rubén Romero al teclado y Galo Gómez en la percusión. La interpretación musical de la coral que precede a la esperada, a la secundada lectura de la leyenda del Monte de las Ánimas. Silencio sepulcral, el que se respira aquí, se escucha el fuego de esa hoguera que concentra la atención de muchos. También el fuego presente en las 6 antorchas que portan esos encapuchados que llevan a Isabel Valls, la lectora de este año. Suena el repicar de la campana en esta noche en la que la luna no se deja ver si se atisba en el cielo en la oscuridad. Como les decimos, es la coral y las voces blancas de Soria los que abandonan el escenario en este paraje San Pelegrín. Nos han embaucado, nos han dejado llevar, fluir por ese viaje musical y es ahora el fuego el que se escucha. Hay mucha atención por escuchar una leyenda ya muy conocida, la de Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, el Monte de las Ánimas. Una tradición soriana, la de escuchar, la de ver esa leyenda en una noche, además muy especial aquí, una noche en la que lo visible y lo invisible se entrelazan. Como Bécquer además nos contó en el Monte de las Ánimas, son precisamente las almas las que nunca parecen dormir del todo. Sus murmullos recorren la oscuridad, recordándonos que la memoria, la historia y la emoción permanecen con nosotros.
Esta noche, cada palabra leída, cada vela encendida y cada sombra que se mueve en la bruma nos recuerda que Soria no solo es un lugar, sino un corazón que late al ritmo de sus historias. Una de ellas es la del Monte de las Ánimas, esa leyenda que en breves instantes escucharán aquí, en este paraje San Pelegrín, con la voz de Isabel Valls. Isabel Valls, desde luego que tiene un papel determinante esta noche, y es que qué importante el poder de la voz para dejarnos llevar, para sumergirnos en la historia, en los escenarios que tenemos además muy cerquita, que nos plantea Gustavo Adolfo Bécquer con esa leyenda del Monte de las Ánimas allá por 1861. Le preceden grandes de la interpretación, Pepe Mediavilla, por ejemplo, quien visitó Soria, quien además se animó a firmar ese misal que porta el encargado de leer la lectura del Monte de las Ánimas, que por cierto, en su última página, como les indico, aparece firmado por algunos de los que han leído, por algunos de los que han puesto voz a la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Y además esa firma de Pepe Mediavilla, también podemos encontrar la de su hija, la actriz de doblaje Nuria Mediavilla, quien ya leyó la lectura, quien ya pasó por Soria allá por 2022. Fue el año pasado el actor de doblaje Jordi Brau el que se encargó de sumergirnos en ese universo de Bécquer, de Gustavo Adolfo Bécquer. Y es, en este caso, como les digo, Isabel Valls la encargada de hacerlo, quien ya porta el misal, quien ya se encuentra ubicada en ese atril desde el cual leerá la leyenda El Monte de las Ánimas. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito, volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas.
¿Tan pronto? A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa. Bah, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país, pues aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso. Y mientras dure el camino, te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alonso, que predecían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. En el monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos. Y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles
La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel desprendía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en los que espectros y los aparecidos representaban el principal papel. Y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo u otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» «No sé el tuyo», contestó la hermosa, «pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse, dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. «Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harías?», dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después
Con una infantil expresión de sentimiento añadió: ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que, por no sé qué emblema de su color, me dijiste que era la divisa de tu alma. Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. Se ha perdido. ¿Y dónde? Preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, ¿en el monte acaso? En el monte de las ánimas, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis ascendientes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Y, sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera, como una hoja que arrastra el viento, sin que se sepa a dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. ¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos. Y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso!, dijo ésta volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba a galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban con sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad
doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre. Pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. Será el viento, dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía, cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila de las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones. Y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. «Bah», exclamó volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una consigna de aparecidos?» Y cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión.
Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba en la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo. Porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz clara y blanca del día? Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descolocó sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
Acabamos de escuchar la lectura del Monte de las Ánimas, así como se lleva haciendo durante los últimos 40 años, en la que es toda una fiesta literaria que comenzó muy cerquita, en el propio Monte de las Ánimas. Aunque hoy estemos aquí, en el paraje de Sant Pelegrín, la lectura no siempre se ha llevado a cabo en esta localización, a orillas del Duero, a su paso por la ciudad. Desde sus orígenes y hasta comienzos del milenio, el Monte de las Ánimas fue el escenario escogido. Y fue, fíjense, entre 2002 y hasta 2010, coincidiendo con la creación de la Asociación Cultural de Amigos de las Ánimas, donde se llevó a cabo en las cuevas de Soria. Sería un año después cuando regresaría a la capital y ya desde el 2013 esa lectura se lleva realizando desde este paraje donde continúa, por cierto, la celebración de la Noche de las Ánimas. Es ahora ese ignio manto de brasas, de la leña, esos más de 500 kilos de leña que ya se han prácticamente calcinado los protagonistas. Sobre ellos pasarán los 8 valientes, las 8 personas que año a año pasan por el fuego. Y es que esta tradición no se limita a la palabra escrita ni a la voz que la interpreta, que este año, recuerden, ha sido la dobladora Isabel Valls. La lectura se acompaña de un rito ancestral, el paso del fuego. El fuego que se enciende ante nosotros no es solo un espectáculo visual, es un símbolo profundo, un vínculo con antiguas creencias sobre la vida, sobre la muerte. Ahora, en una noche, la Noche de las Ánimas, en las que tanto se habla de esa delgada línea que separa la vida de la muerte. El paso del fuego convierte a quienes lo atraviesan en partícipes de la leyenda misma. Es al caminar entre las llamas cuando se siente el calor de las ascuas, un instante en el que la literatura, la historia y el simbolismo que envuelven esta noche se funde, y es precisamente donde el mito adquiere realidad y la memoria se transmite, se transforma en experiencia viva. Como les decimos, todo prácticamente preparado, las 8 personas que van a atravesar ese manto de ascuas ya preparadas para ocupar el lugar que hasta hace unos minutos ha ocupado Isabel Valls, quien nos ha deleitado, quien nos ha sumergido en el universo del periodista, del cronista y del escritor que en su día, allá por el siglo XIX, fue Gustavo Adolfo Bécquer. Últimos preparativos de esas ascuas vibrantes, de esas ascuas bravas, comentaba con Ángel Lorenzo, que forma parte de la organización desde prácticamente el comienzo. Él ha cruzado esa alfombra de ascuas año a año. De hecho, es el encargado de inaugurar ese paso del fuego. Me decía que daba igual lo bravas que estuvieran esas brasas, que son muchos los que pasan con pie decidido, con valentía, me atrevería a decir, y quienes cumplen, quienes cierran el círculo de la Noche de las Ánimas. El fuego como símbolo, esas llamas que nos acompañaban al comienzo de la retransmisión, ese vibrante fuego que ha quedado reducido, pues ya lo ven, no a cenizas, sino también a ascuas, que iluminan esta noche junto con las velas que forman parte del escenario. Todo envuelve a la magia de este momento, la magia de esta Noche de las Ánimas. Últimos detalles, últimos preparativos, bajo la atenta mirada, recuerden, de 2.000 personas las que aquí, en este paraje de Sant Pelegrín, se dan cita. Un número de personas que se incrementan año a año, personas que permanecen sentadas, personas que permanecen a la espera de ver todo lo que aquí acontece, todo lo que aquí sucede. Ese broche de oro del Festival de las Ánimas en su edición número 40, 40ª edición. 40 años de leyenda, 40 años de fuego, de símbolo, de misterio. 40 noches de las ánimas aquí en Soria.
suena el vibrante sonido, valga la redundancia, ¿no?, del fuego, de esas llamas que hacen presagiar que las ascuas van a estar bravas. No va a ser fácil atravesar ese manto de brasas, de ascuas, pero aquellas personas, las señaladas, las encargadas de cruzarlo, como les digo, algunas lo hacen año tras año, ya están allí, ya están ahí preparadas bajo la atenta mirada en lo que es una fiesta cargada de simbolismos. Una tradición única que no solo recuerda la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, sino que la hace visible y sentida por aquellos que se acercan hasta este paraje de Sant Pelegrín, hasta este paraje, hasta este rincón de la capital provincial de la ciudad de Soria. Les decía que año a año somos más, y es verdad. El año pasado se contabilizó un aforo de en torno a 1.500 personas. Este año somos 2.000. Y fíjense que el año pasado se quedaron fuera hasta 300 personas. Este año se ha superado esa cifra de aforo aquí en Sant Pelegrín. Somos 2.000. Incluso luego, cuando se comparten los balances y demás, siempre acabarán siendo más los ojos curiosos, las miradas atentas a este escenario, quienes se acerquen y participen de la cada vez más vibrante leyenda del Monte de las Ánimas. En una jornada, esta noche ya, empezamos el programa dando las buenas tardes, ya estamos de noche, de sábado 1 de noviembre, Noche de las Ánimas, en las que la meteorología ha acompañado, ha facilitado, ha permitido disfrutar de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, y no las teníamos todas con nosotros porque la jornada se ha levantado lluviosa. Es verdad que la meteorología ponía en jaque la continuidad, pero fíjense la magia que aquí se respira, el esfuerzo colectivo. La meteorología ha puesto de su parte porque ha permitido disfrutar de esta leyenda del Monte de las Ánimas. Y ahora, eso sí, el paso del fuego, vemos ya cómo se extienden esas ascuas, esa brasa, cómo apalean la brasa incandescente, vibrante, y desde luego que muy seguida por quienes aquí nos damos cita. Decía que Ángel Lorenzo era una de las personas, uno de los colaboradores que forman parte del alma de este proyecto, una de las personas que año tras año participan en el Paso del Fuego y que, por cierto, se encargan de estrenar ese Paso del Fuego. Pues bien, no es el único, que año tras año también se anima a participar y a cruzar esa alfombra de ascuas. Ernesto López, Nano López, es el organizador de este festival que aglutina tanto esfuerzo, que aglutina tanto trabajo, tanto compromiso, quien también se anima y quien, en segundo lugar, esperemos que este año también se anime a cruzar esa alfombra. Un festival abierto a aquellos que, como Javier Sierra, lo han conocido hace relativamente poco, para las 4 décadas que se sigue realizando. Un festival abierto a los turistas que año tras año se acercan. Y es que recordemos, estamos hablando de una fiesta de interés turístico regional desde el pasado 2023 que aspira a hacerse con ese distintivo a nivel nacional. Una fiesta en la que se dan cita turistas, en la que se dan cita, desde luego, que personajes con nombre propio en lo que respecta al universo de la literatura de misterio y de terror, pero por supuesto también una cita para sorianos y sorianas que secundan, que apoyan este festival y esta cita que aúna fuego y literatura. Empieza ya a pasar los protagonistas sobre el fuego. El primero en hacerlo, Ángel Lorenzo. El segundo en enfrentarse a esa alfombra de ascuas incandescente es Nano López, Ernesto López, hijo del precursor de este festival,
quien lleva los mandos del Festival de las Ánimas. Gran emoción la que se siente tras atravesar el manto ígneo de las brasas. Se fundía con un beso con su pareja, Nano López. Le sigue otro colaborador de este Festival de las Ánimas, la tercera persona en atravesar las brasas, la tercera de las 8 personas que lo atravesarán esta noche. Con paso decidido atravesaba las brasas esta cuarta persona, y vemos ya a la quinta preparada. En este caso parece que no va a cargar a nadie, y lo habitual es cargar a alguien a las espaldas. No le falta, eso sí, decisión. Se prepara y atraviesa ya. Se funden en un aplauso, en un emotivo abrazo, aquellas personas que acaban de atravesar, que acaban de hacer su participación en este paso del fuego, y aplausos los que suscitan, los que despiertan entre los asistentes, quienes ya contemplan a los siguientes en atravesar esa alfombra de ascuas. A la percusión, Galo Gómez, envolviéndonos en la magia de este broche de oro del festival, envolviéndonos en la magia del paso del fuego. Y ahora sí, la oscuridad se hace aquí, hasta ahora, hasta este momento en el que se encienden las luces, en el que comienzan los aplausos que dan por concluida una edición más de Festival de las Ánimas. Una vez concluido este paso del fuego y desde este paraje de San Peregrín, la voz de Becker sigue susurrando entre sombras y ascuas, invitándonos a cruzar una vez más los límites entre lo real y legendario, más si cabe esa noche de las ánimas. Gracias por acompañarnos en esta noche en la que la literatura, la tradición y la emoción se entrelazan. Aquí se clausura la 40ª edición del Festival de las Ánimas, 40 años de tradición que han convertido esta cita en un auténtico ritual. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.